Dios las bendiga, hermanas. Dios las bendiga donde se encuentren, en cada país, en cada ciudad, en cada pueblo. Les mando muchas bendiciones de mi parte y oro para que Dios bendiga sus matrimonios, bendiga a sus hijos, bendiga su hogar, que sea Dios ayudándoles, que sea Dios supliendo sus necesidades en el nombre de Jesús. Que sea Dios guardando nuestra entrada, nuestra salida, guardando nuestros hijos, Señor, que nos ayude a ser mejores esposas cada día, Padre eterno. Le pedimos, Señor, que sea su Espíritu Santo guiándonos en este día para leer este libro que dice solo para esposa. Le voy a leer, le voy a compartir este libro que ya tiempos tengo en mi corazón leerlos y compartirlos con ustedes, porque yo sé que hay muchas hermanas que no pueden comprar un librito. En el nombre de Jesús, entonces vamos a compartir. Este libro lo escribió Tony Iván. Sabemos que son hombres inspirados por Dios, porque todo lo que uno hace, lo hace porque Dios lo permite. Entonces vamos a seguir creciendo nosotros, leyendo y dándole gracias a Dios por un nuevo día, porque estamos vivos, porque hay muchos que no amanecieron hoy. Y sabemos que Dios es bueno y misericordioso, y el que está con Cristo, nada nos faltará. Nada nos faltará, hermanas. Metámonos con Dios y el Señor va a meterse con nuestros esposos. Nosotros nos metemos con Dios y Dios va a cambiar nuestros maridos. En el nombre de Jesús. Entonces vamos a leer el primer capítulo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. La palabra dice así: la capacidad de sumisión. Dice: se encuentra la historia de dos prisioneros fugados que huían a través de un bosque cuando escuchamos los sabuesos que ladraban a sus espaldas y se dieron cuenta de que los guardias le pisaban los talones. El primer prisionero se subió a un árbol intentando despistar a los perros. El segundo decidió hacer lo mismo y se dirigió corriendo hacia un segundo árbol al que trepó. Mientras los dos reos se escondían entre las ramas y escuchaban los perros que fueron acercándose, no pasó mucho tiempo antes de que los tuvieran ladrando al pie del primer árbol donde se había ocultado un prisionero. Como éste pensaba rápido, empezó a cantar: cu, 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 cu. Los guardias apartaron a los sabuesos del árbol diciendo: venga, vámonos, solo es un pájaro. Entonces los guardias llegaron al pie de otro árbol donde se había ocultado el segundo prisionero. Cuando los perros empezaron a ladrar y a dar saltos bajo el árbol, al reo le entró el pánico. No pensaba tan rápido como el otro fugado, pero había oído cómo su compañero alejaba a los perros imitando a un pájaro, y decidió que él también tendría que hacer lo mismo de un animal. Así que, tras pensar un segundo, hizo mu, mu. Cuando uno no tiene claro qué se supone que debe hacer, acaba haciendo el sonido equivocado. En el peor momento, en el lugar erróneo, hoy en día vemos matrimonios cristianos que hacen mucho ruido, que se quejan de sus cónyuges y de su vida matrimonial, cuando la verdad es que han olvidado los roles que les marca la Biblia y se sienten confusos sobre lo que se supone que debe hacer. Podríamos decir que mugen cuando deberían trinar. Quiero que sepas que perdón, hermanos, la Biblia dice que mugen cuando deberían trinar. Quiero que sepas ya de buen principio que aunque este librito se acerca en el papel de la mujer en el hogar, nada de lo que digamos en él va destinado a excusar a los hombres que no cumplen el papel de Dios les dio como esposos. De hecho, cuando expuse ese material sobre el matrimonio en nuestra iglesia de Dallas, empecé dirigiéndome primero a los maridos, como aquellos a los que les ordena asumir el liderazgo, y luego hablé a las esposas.
Dado que usted no dispone de ese material, se lo resumiré diciendo que la responsabilidad primordial para la salud del matrimonio recae sobre el marido, no sobre la esposa. Es cierto que hay esposas que no cumplen el rol que les ordena la Biblia, pero eso no cambia el hecho de que a los maridos se les encomienda la responsabilidad primaria de asegurarse de que sus matrimonios funcionen según el designio de Dios. Y la mejor manera de hacerlo es tomándose en serio su papel como líderes espirituales. Les digo esto para que no crean que las mujeres deben asumir la carga principal de la responsabilidad, para hacer que sus matrimonios funcionen según el designio de Dios. Muchas mujeres dicen que quieren que sus esposos se suban a su plataforma y asuman el liderazgo en el hogar. Desean verse libres de una carga que saben que no es tan diseñada para llevar y a la que renunciarían alegremente si sus esposos la tomaran sobre sus hombros. Dado que solo para esposos ya hablamos con detalle de las responsabilidades que tienen los maridos, aquí quiero centrarme en el rol de las mujeres en realidad. Efesios 5:33 resume los roles de ambos cónyuges. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Al marido se le ordena que ame a su esposa y ese amor no depende de sus emociones. A una mujer se le ordena que respete a su marido incluso si desde su punto de vista éste no se ha ganado el respeto. Pero hay demasiadas mujeres cristianas que siguen en sus matrimonios el modelo de la televisión o de sus amigas en vez de que ofrece la palabra de Dios. Muchas mujeres crecieron en hogares monoparentales y en un entorno matriarcal sobre el que carecían de control. El problema es que han llegado a pensar que así es como se supone que son las cosas, puesto que mamá era quien dirigía el hogar. Imaginan que ahora que están casadas son ellas las que deben dirigir el suyo. Pero una mujer que intenta hacerse cargo de su matrimonio pisotea el respeto que le debe a su marido. Según el mandamiento que Dios le ha dado, muchos hombres hacen un mal papel como marido, al menos que en parte, porque sus esposas no cumplen el estándar que ha marcado Dios. Por lo cual, en este librito queremos descubrir qué conlleva el rol bíblico de una mujer y el cual es el respeto y la forma de obrar de una mujer cuando cumple su llamado de parte del Señor en relación con su esposo. A lo largo de los 3 capítulos siguientes, pretendo abordar las siguientes áreas: someterse a su esposo, seducirlo y entregarle a él. Someterse a su esposo. Ahora bien, ya que cuando hay muchas mujeres escuchan la temible palabra que empieza por S, se les dispara la alarma mental, porque el concepto de la sumisión contradice por el entero todo lo que nuestra cultura actual enseña y ejemplifica y valora, pero la palabra de Dios es la que juzga nuestra cultura y no al revés. Uno de los motivos por que la sumisión es un concepto tan aborrecido es porque se ha malentendido y se ha usado tan mal, a menudo intencionalmente, que pocas personas saben lo que significa. Sumisión no es una mala palabra, pero cuando las personas convierten en malas las palabras que son buenas, estas se vuelven malas, aunque no lo sean. En cierta ocasión me encontraba hablando en una conferencia para hombres incumplidores de promesas, mientras unos miembros de la Organización Nacional de las Mujeres, NOW, por sus siglas en inglés, protestaban contra la idea de la sumisión, diciendo que convierte a las mujeres en ciudadanas de segunda clase. Pero al mismo tiempo que la presidenta se quejaba de la terrible opresión a la que se someten
Las mujeres, esos cristianos que enseñan la sumisión. Escuché cómo la llamaba la vicepresidenta de la organización y le daba instrucciones para que se hiciera determinada tarea. Los hombres queremos y necesitamos escuchar, de respeto. En otras palabras, la presidenta pedía a su subordinada que se sometiera a su liderazgo. Las feministas admiten que la sumisión es pertinente en determinados roles y ellas mismas la practican en ese entorno. Lo único que no quieren es que este concepto de sometimiento se introduzca en el matrimonio porque insisten en que el matrimonio es una relación totalmente igualataria en la que nadie ocupa un papel de liderazgo. Lo ve, la sumisión solo es un mal concepto cuando la usamos en un contexto en el que no queremos que aparezca, pero es una de las ideas de Dios, de modo que no puede ser mala. De hecho, veremos más adelante de los miembros de la Trinidad se someten los unos a los otros. El término bíblico sumisión significa alinearse debajo. Es un concepto que implica un acto de la voluntad. En otras palabras, debemos optar por someternos. Quizás la mejor ilustración sea la de una señal. Ceda el paso en la carretera, mientras que la señal de stop significa que hemos de pararnos. Y ya está, sin preguntas. Cuando vemos una ceda el paso, hemos de tomar una decisión, pero esta tiene determinadas consecuencias. Si usted cree que puede superar el automóvil que se acerca y apartarse de su trayectoria, quizás decida acelerar, cruzando la intersección en lugar de ceder el paso. Pero si lo hace y choca con el otro vehículo, usted pagará las consecuencias, porque un coche tenía derecho a pasar primero, aunque usted piense que tiene razón. La ley considera que se ha rebelado contra su normativa. Lo mismo sucede en la relación de una persona con un cónyuge. Dios dice a las esposas que se sometan a sus maridos como al Señor. Efesios 5:22. Pueden ir anotando los versículos, hermanas, en un papel. Efesios 5:22 para que ustedes después lo lean. Una esposa puede optar por rechazar este mensaje, pero esa decisión la llevará a ella y a su matrimonio en rumbo de colisión con los principios de Dios. Pero lo contrario también es cierto. Cuando nos sometemos obedientes a la palabra de Dios, le complacemos y abrimos nuestras vidas a sus bendiciones. Creo que esta es la elección que quiere hacer usted. De modo que veamos cómo es la sumisión bíblica que complace a Dios. Sométanse a su esposo al respetarle. Dios ordena a una mujer que respete a su marido. Este verbo significa tener en alta estima, elevar. Está muy relacionado con el término reverencia. Señoras, lo que su marido necesita y anhela más que cualquier otra cosa es respeto. Mientras que a usted le gusta escuchar te amo, los hombres queremos y necesitamos escucharte respeto. Sin respeto, los hombres se marchitan y mueren, ya que algunas mujeres estarán objetando que sus maridos no son dignos de respeto. Y luego trataremos ese tema. Pero quiero dejar claro que demostrar respeto a su marido no es algo optativo, de la misma manera que para él no es algo optativo. Amarla a usted como un amor semejante al de Cristo. Dios puede ordenar al esposo y a la esposa manifiesten amor y respeto, porque ambas cosas son un acto de voluntad, una cuestión de obediencia. La Biblia no nos da muchos datos concretos acerca de cómo una esposa debe manifestar su respeto a su marido, pero sí tenemos un ejemplo claro en Primera de Pedro 3, el 1 y el 2, donde el apóstol escribió: Asimismo vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también a los que no creen a la palabra sean ganados, sin palabras, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí tenemos de nuevo 1
junto a otros los dos conceptos de sumisión y respeto del mismo modo, que aparecen en Efesios 5, capítulo 5, versículo 22 y 33, del 22 al 33 dice, o 22 y 33. Pedro respaldó a Pablo señalando que el modo primario en que una esposa respeta a su marido es por medio de su sumisión. Pero Pedro añadió una descripción importante al respecto que tiene la sumisión respetuosa. Pedro la definió como una conducta casta y respetuosa, que básicamente implica la actitud santa de una esposa que puede llevar a un marido incrédulo a Cristo sin necesidad de predicarle, criticar sin cesar su estilo de vida o clavar versículos de la Biblia en su almohada por las noches. Una esposa respeta a su marido incluso aunque él sea incrédulo, cuando se niega a intimidarlo o manipularlo para que haga lo que ella quiera. El tipo de respeto del que la Biblia habla aquí es aquel que todos queremos recibir en el trabajo y por parte de nuestros amigos. Si su jefe estuviera todo el día encima de usted, diciéndole cómo hacer cada detalle de su trabajo, usted se cansaría mucho al ver que no respeta su inteligencia y seguramente se marcharía de la empresa. Perdónenme, hermanos, estoy tratando de leer un poquito rápido para que aprovechemos. Creo que si lo leemos rápido nos tardaremos 1 hora. Vamos a ver. Para que una esposa no critique o manipule a su esposo, aunque tenga razón, hace falta que se sienta respeto por él. Someterse a su esposo como su igual. En este punto, seguro que algunas mujeres objetarán que esto no es justo, porque tengo que someterme a mi marido cuando yo tengo más estudios que él y aporto al hogar más dinero que él. O si yo no me ocupara de la casa, nadie haría nada. Soy mucho más fuerte y menos pasiva que mi marido. Todas estas son consecuencias que hay que abordar en un matrimonio, pero la doctrina bíblica de la sumisión no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que una mujer aporta al hogar comparada con su marido, o bien tiene una personalidad más fuerte. Someterse significa reconocer que Dios ha dado a la mujer la señal de ceda el paso. La sumisión tiene que ver con la función, no con la existencia. No quiere decir que una mujer sea inferior a su marido. En términos de dignidad ante Dios, Pedro ya trató de este asunto cuando dijo a los maridos que considerasen a sus esposas como coherederas de la gracia de la vida. En 1 de Pedro 3, capítulo 3, versículo 7. Los hombres y las mujeres tienen el mismo valor a los ojos de Dios. La sumisión tampoco significa que una esposa ha sido regalada o una posición inferior de servidumbre que niega sus dones y sus habilidades dejándola frustrada. ¿Cómo podría ser así si la sumisión es la voluntad de Dios? La mujer descrita en Proverbios 31, capítulo 31, versículo 10 al 31, no era una persona pasiva e insustancial que esperase que a alguien le dijera qué hacer. En aquellas mujeres era impresionante. Tenía una maestría en administración de negocios, porque la Biblia dice que negociaba con mercaderes lejanos. Tenía su licencia de agente inmobiliaria, porque compraba y vendía propiedades. También gestionaba las finanzas de la familia, supervisaba a los criados y tenía sus propios ministerios entre los pobres. Pero en términos de matrimonio usaba sus habilidades considerables de tal manera que realzaban papel en de su marido, en lugar de usurparlo, destruirlo. Dice que su esposo era uno de los líderes de la ciudad, donde era bien reconocido, por lo cual sugiere que el ministerio de su esposa le beneficiaba.